Buenos días, mi nombre es Melanie y hoy estaremos hablando sobre los amplificadores RF del Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones, de la práctica número 2. ¿Qué nos podrá esperar? Vamos a conocer este amplio tema, comenzando por ¿qué son los amplificadores RF? Los amplificadores de RF son dispositivos eléctricos diseñados para aumentar la potencia de las señales de radiofrecuencia. Los amplificadores actúan aumentando la amplitud de las señales de radiofrecuencia, RF, lo que a su vez mejora la calidad de la señal y su rango de transmisión. Son esenciales en casi todos los sistemas electrónicos y de comunicación porque aseguran que la señal que se reciba sea de manera clara y precisa. ¿Cómo es el funcionamiento de los amplificadores? Bueno, en términos de funcionamiento y para hacerlo más fácil de poder entenderlo, un amplificador recibe una señal eléctrica débil, ya sea desde un dispositivo como un micrófono, y luego se aumenta su nivel mediante la suma de energía adicional. Finalmente, proporciona la señal aumentada a los altavoces para su reproducción audible. Clasificación de los amplificadores. Los amplificadores en RF se pueden clasificarse en varias categorías en función de varios factores, ¿no? Como la frecuencia de operación, la linealidad, la potencia de salida y la eficiencia. Los amplificadores de baja potencia se usan en aplicaciones de transmisión de datos, mientras los que de alta potencia se utilizan en aplicaciones de radiodifusión, lo que hoy estaremos hablando. Existen una clasificación de amplificadores, como estamos viendo en pantalla, que cada uno está diseñado para un propósito específico, que dependen de su eficiencia. Para la clase A proporciona un resultado de alta calidad, pero es menos eficiente. En vez el clase B mejora su eficiencia, es más eficiencia que la clase A, pero puede causar distorsión en la señal. La clase A y B es una combinación de la clase A y la clase B. Y la clase C son súper eficientes y se utilizan principalmente en aplicaciones de radiofrecuencia, RF. Ahora vamos a desglosar vamos ahora a interiorizarnos qué son los tipos de amplificadores RF, ¿no? Como bien lo dijimos anteriormente, podemos hacer una clasificación atendiendo su forma de trabajo. Los amplificadores de potencia y los amplificadores de tensión. Los de tensión son los que su principal misión es suministrar una tensión mayor a la salida que la entrada, ¿no? Y los amplificadores de potencia son aquellos que aparte de suministrar una mayor tensión, suministran también una mayor corriente y por ende amplifican la potencia. En este caso vamos a hablar sobre los amplificadores de potencia, que tienen la particularidad de que en su salida tenemos una ganancia de tensión y de corriente con respecto a la señal de salida. La señal de entrada, disculpe. Este tipo de amplificadores, los de potencia, pueden entregarnos en su salida toda la señal de entrada o una parte de la misma. Y ya entendiendo esta característica de los amplificadores de potencia, podemos clasificarlos de la siguiente forma. La clase A, que la señal de salida circula todos los periodos, es decir, que tiene que siempre está encendido, y esto significa que siempre están listos para poder amplificar toda la señal de entrada. Por eso vemos que tiene voltaje pico de mayor calidad. La clase B, la señal de salida circula solo en un semiperiodo. Los de la clase C son amplificadores que solo están encendidos durante la mitad del tiempo y solo amplifican la mitad de la señal de entrada, como en el dibujito. La clase A y B, la señal de salida circula más de un semiperiodo y menos de un periodo. Es decir, que es una combinación de la clase A y de la clase B y están encendidos más de la mitad del tiempo, pero menos que todo el tiempo.
Y la clase C, la señal de salida circula menos de un semiperiodo. Estos amplificadores están encendidos menos de la mitad del tiempo y solo amplifican una pequeña parte de la señal de entrada. ¿Cuáles son los componentes que componen los amplificadores? Los transistores. ¿Qué son los transistores? Son encargados de controlar el flujo de corriente y amplificar la señal eléctrica. Las resistencias, que bien sabemos que regulan la corriente en un circuito. Los condensadores, que almacenan y liberan la energía eléctrica en forma de carga, lo que le permite desempeñar un papel crucial en las filtraciones. Los inductores, que almacenan energía en forma de campo magnético y son fundamentales en la creación de los filtros también. O también se puede decir que en el ajuste de la frecuencia del circuito amplificador. Y los diodos, que permiten el paso de la corriente en una sola dirección. En el caso de los amplificadores, protege el circuito de voltajes inversos o para rectificar las señales de entrada en caso de que sea necesario. Utilidad de los amplificadores. Los amplificadores de RF son esenciales en los transmisores de radio, ya que amplifican la señal antes de enviarla a una antena transmisora. Y si la señal tiene que amplificarse sin introducir distorsiones excesivas, se utilizan amplificadores lineales de clase A, clase AB o clase B, el cual tienen un rendimiento del 20 al 65%. En cambio, los amplificadores de clase C, aunque tienen un rendimiento mayor, no se utilizan en este caso porque no varían de manera lineal. Sin embargo, los de clase C son súper útiles cuando la señal de transmitir no tienen una variación de amplitud como las señales de FM. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase C se utiliza cuando en la señal modulada a transmitir no hay una variación en la amplitud, como el ejemplo de las señales FM. Muy bien, ahora vamos a ir con las actividades de la práctica. La actividad 1, amplificador clase A. Tenemos que realizar el montaje de la imagen y asignar los valores de la señal de entrada, que está acá, una amplitud de 20 milivoltios y una frecuencia de 2000 hercios. Luego, con la ayuda del osciloscopio, conjuntamente con el Time Division y el Volt Division, calcular la amplitud y la frecuencia de la señal de salida y concluir cuánto es la amplificación de este circuito. Muy bien. Aquí me tomé el tiempo de hacer el montaje de la figura, ¿no? Con sus respectivos valores, con una señal de entrada de 200 milivoltios y una frecuencia de 2000 Hz. Ahora vamos a simular y ya tenemos nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida con los mismos valores respectivos, 0.5 o 500 milivoltios, ¿no? Ahora vamos a, con ayuda del Time Division y con la ayuda de una pizarra, vamos a realizar los cálculos. Tenemos que en la señal de salida tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros con 0.5 voltios. 6 cuadros por 0.5 voltios. Esto nos da un total de 3. De 3 voltios pico. Y 3 entre 2 es igual a 1.5. 1.5 voltios. Igualmente voy a revisar la ecuación. 6 por 0.5, que es igual a 3, entre 2, 1.5. Para no equivocarme, claro. Ahora vamos a ir por la frecuencia. La frecuencia es 1 entre el periodo.
El periodo aquí tenemos que es de 0.2 milisegundos. 0.2 milisegundos. Esto lo vamos a convertir en segundos, que en segundos sería segundos. 1 entre esto nos da 500, si no estoy mal. 1 entre 0.002, 500. 500 Hz. Disculpen. 500 Hz. Y para saber cuánto amplificó, tenemos que utilizar la fórmula de la ganancia. Que el voltaje es 1.5. Bueno, aquí dice voltaje pico pico. Vamos a poner 3 entre 0.2 voltios. Disculpe. 15. Nos da 15 de ganancia. Porque voltaje por voltaje se nos va. Y estos son los respectivos resultados de nuestra primera actividad. Ahora, miren, aquí están las fórmulas. Ahora vamos a la segunda actividad. Nos dice que es un preamplificador con un amplificador operacional. Realiza el montaje de la siguiente imagen, alimenta el circuito con fuente dual, respectivamente 15 voltios, y finalmente asigne el valor de la entrada, señal de amplitud 1 voltio y frecuencia 1 Hz. Vamos, ya yo lo tengo acá, respectivamente, con sus valores de entrada, 1 voltio y 1 Hz, ¿verdad? Nos dice así. 1 voltio y 1 Hz, sí. Y también nos dice que al tener realizado el montaje y comenzar la simulación, hay que comparar la señal de entrada con la señal de salida, analizando la amplitud y frecuencia con la señal de salida con la ayuda del osciloscopio, o sea, con el volt division y el time division. Varíe la posición del potenciómetro, dependiendo qué posición sea, claro, y explique qué sucede, y llene la siguiente tabla con la amplitud de la señal en comparación con la señal de entrada. Muy bien. Para esto voy a hacerlo un poco en cámara rápida, igualmente voy a mostrar el proceso, pero para que no se tarde tanto. Y bueno, para rellenar la tabla voy a hacerlo directamente en mi hoja de trabajo, porque aquí puedo rayar. Y aquí puedo colocar que es tal. Bueno, muy bien, vamos a... Este no lo necesitamos. Y vamos con este. Pues ahora mismo tiene un poco nada más de amplitud. Vamos a analizarlas, ¿no? Respectivamente. Tiene solamente un poco de amplitud respecto a la señal de entrada. Vamos a variar el potenciómetro. Creo que puedo hacer esto un poco más grande. Bueno, vamos a hacer esto. A tenerlo por aquí más adelante. Y vamos a variar el potenciómetro. Este es en el 50%. Vamos a hacer al 0%. Al 0% tenemos que... Vamos a verlo un poco más así.
Y vamos a tener este también así. Tenemos una señal bastante igual a la de señal de entrada. Esto quiere decir que va a ser los mismos valores respectivamente. Entonces vamos a completar la tabla. Entonces sería en el 0% un hertz y un voltio también. Ahora vamos siguiendo. Ahora es al 25%. Al 25% ya vemos que es una señal más amplificada. Entonces podemos decir que si uno le sube más al potenciómetro, quiere decir que la ganancia de la señal de salida va a ser mayor a la de la entrada. O sea, está variando la señal de entrada. Ahora vamos a colocarlo. A colocarlo para yo hacer cuánto voltaje hay aquí y cuánta frecuencia hay aquí, ¿vale? Aquí hay 7 voltajes. Y una frecuencia de... tenemos 0.1. Hz. Ahora vamos con el 50%. ¿Por qué lo estoy dividiendo? Claro, porque claro, aquí yo tengo un voltio. Entonces aquí lo que hago es multiplicar 1 por el cuadro, que me va a dar lo mismo. Que si yo pongo 6 cuadros, 6 por 1 es 6. Y lo divido entre 2 porque me está pidiendo voltaje pico, no voltaje pico pico. Entonces la mitad. Por eso lo estoy haciendo así. Ahora la frecuencia, que la frecuencia es lo mismo, ¿no? 1 entre 0.1. Si le aumento. Aunque me debería variar también la frecuencia, ¿no? Vamos a ver. Que si al 89% es la misma frecuencia. Ahora vamos con el 75%. 75%. Dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 16.8. Esto da un total de 8.4. 8. Y ahora al 100, sí creo que lo vamos a hacer
un poco más corto de 2 voltios. $11 por 2, 22. 22 entre 2, 11. Y así ya completamos la tabla. Igualmente voy a ver, porque cuando tenemos al 0%, nuestra... Y luego si la pongo al 59%, es la misma frecuencia. O sea que aquí yo me equivoqué, porque si es una misma frecuencia, eso quiere decir que aquí yo no es 1 Hz, sino 10 Hz. Y listo. Ahora veremos la actividad número 3. Diseña un tipo de amplificador diferente a los anteriores, ya sea con componentes discretos o integrados. Debemos explicar qué tipo es, cuál es su funcionamiento y el uso en las telecomunicaciones y cualquier otro dato extra. Aquí tenemos el diseño de un amplificador tipo clase B. La señal de entrada es de amplitud 10 voltios y frecuencia 1000 Hz, disculpen la mala escritura, con una alimentación de menos 25 voltios y más 25 voltios respectivamente. Ya nosotros, bueno, yo ya lo he montado en el Proteus y tenemos una señal de 10 voltios, 1000 Hz y 25, la alimentación es de 25 y menos 25. Vale. ¿Qué pasa con estos amplificadores, no? Y ya hemos visto, ya hemos hablado que este tipo solo amplifica la señal a la mitad de un ciclo. Y para nosotros obtener una salida de señal se requieren 2 transistores, propiamente. Y hacer que estos transistores van a conducir durante semiciclos opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Ciclo positivo y ciclo negativo. Entonces, la combinación de esto resulta en un ciclo completo de una señal. Tenemos 2 capacitadores a la entrada, que este es para el ciclo positivo y este es para el ciclo, un capacitador para el ciclo positivo y un capacitador para el ciclo negativo. Tenemos un diodo que es para... el diodo es para el acoplamiento. Tenemos un potenciómetro que es para ajustar la señal. Estas resistencias son para la polarización. Porque, ¿qué pasa? La característica de este tipo de amplificador es que tiene una... Ya se los voy a mostrar. Tienen una distorsión de cruce en 0, como estamos viendo aquí. Él hace el medio ciclo en el transistor positivo y el medio ciclo en el transistor negativo. Pero ¿qué pasa? Él tiene una distorsión de cruce que está cerca de 0. ¿Por qué esta distorsión? Por los diodos de los transistores. Entonces, para nosotros disminuir esa distorsión de cruce, necesitamos una resistencia de polarización, que estas la tenemos de 100 ohmios. Tenemos los transistores y tenemos una resistencia de carga. ¿Qué pasa con estos transistores? Porque hay 2. Hay 2 transistores porque esto nos ayuda a dividir la potencia que queremos utilizar. Y también nos ayuda a disminuir ya sea el sobrecalentamiento que tenemos en los transistores. Claro, aquí estamos simulando, pero en la vida real sería un perfecto montaje así. Vamos a ver la simulación. Porque hay un desfase. El desfase es por los capacitadores, que aunque nos filtra, nos hace filtrar la señal, hay un pequeño retraso. Y para nosotros ver la característica que tienen para ver la distorsión de cruce de aquí, vamos a hacer esto y vamos a ponerlo al 100% de potenciómetro. ¿Vieron? Aquí estamos viendo un distorsionamiento en la señal de salida. La amarilla es la de entrada y la azul es la de salida. Y bueno, para eso sirven las resistencias de polarización. Y un dato extra de este amplificador es que ellos tienen un 80% de eficiencia. Y bueno, ya solamente nos quedaría hablar sobre
para qué sirven en las telecomunicaciones. Bueno, nos sirve para los transmisores de radio, que saben que en las estaciones de radio estos circuitos se utilizan para amplificar la señal de audio antes de poder transmitirla. En amplificaciones de audio y también en modulación amplitud AM. Claro, porque en la amplitud, en la modulación de amplitud se utilizan en las etapas de amplificación de la señal modulada, antes de poder transmitirla por la radio. Donde todos los ejemplos que yo dije, la eficiencia es crucial para minimizar la pérdida de energía. Vamos con las conclusiones. Sobre el tema de los amplificadores RF. Aprendimos que existen varios tipos de amplificadores RF, incluyendo los clase A, clase B, clase AB y clase C. Y cada uno tiene sus propias características y aplicaciones, lo que permite una gran flexibilidad en cuanto a su uso. Por ejemplo, en la clase A son ideales en aplicaciones de audio debido a su salida lineal, mientras que en la clase B son más eficientes y se utilizan en aplicaciones donde la distorsión de la señal puede ser corregida o no es tan crítica. Sobre las actividades de la práctica. Esta práctica me permitió entender cómo funciona un amplificador de clase A y cómo puede amplificar una señal de entrada completa. Aprendimos a medir el voltaje, la frecuencia y también la ganancia propia del circuito. Y esto nos ayuda a apreciar cuán importante es la mejora de la calidad de las señales en las señales de audio. También trabajamos con un amplificador operacional donde se observó cómo el potenciómetro afectaba la ganancia del amplificador y por lo tanto la amplitud de la señal de salida afectó. También se logró el diseño de un amplificador de clase B, que este tipo de amplificador es muy útil en las aplicaciones donde se requiere una alta eficiencia. La importancia sobre conocer estos circuitos en las telecomunicaciones. Conocer estos circuitos es fundamental en las telecomunicaciones, ya que los amplificadores son clave para aumentar la potencia en las señales de radiofrecuencia, lo que a su vez podría mejorar la calidad de la señal. Bueno, no podría, a su vez mejora la calidad de la señal y su rango de transmisión. Además, los amplificadores son ampliamente utilizados en variedad de aplicaciones electrónicas, desde filtros, osciladores, entre otros muchos más. Muchas gracias.